Entonces, el año en el que habíamos dejado más o menos el año 1500. Y si se acuerdan, el año 1500 era un año bien interesante, bien difícil desde una perspectiva histórica para el pueblo judío. Tenemos dos grandes destrucciones cerca de esta fecha, el año 1500. La primera de ellas, pues que es a todos conocida, en 1492 comienza el gran exilio sefaradí. Los judíos son expulsados primero de España y luego de Portugal, y esto comienza verdaderamente una diáspora, una expansión de los judíos que antes vivían en España y en Portugal a diferentes partes del mundo judío, especialmente lo que es hoy Turquía, Eretz Israel, los Balcanes y también el Medio Oriente, Marruecos. Marruecos es el próximo Oriente, el norte de África, Siria, etcétera. Okay, y también alrededor de este año 1500 hay una serie de expulsiones un poco más pequeñas, a un grado un poco menor, de las comunidades Ashkenazim, de las comunidades de Alemania, comunidades que estaban en el centro de Europa se desplazan a se desplazan ay, 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 se desplazan al oeste, al este de Europa. Y esto es verdaderamente cuando el judaísmo, por ejemplo, en sitios como Polonia, comienza a despegar. Es con toda esta serie de inmigrantes alemanes que traen sus formas particulares de ver el judaísmo, su lenguaje, lo que va a evolucionar, bueno, lo que ya es para el año 1500 una forma de Yiddish antiguo, y esto va a generar las dos diásporas más importantes que de cierto modo van a definir la conversación judía. Ok, entonces haciendo este pequeño recorderis, esto nos va a permitir entender por qué a nivel halágico, a nivel de halajá, escasos años después de este exilio, es que va a aparecer el texto halágico más importante de los últimos 500 años, que es el Shulchan Aruch, que de cierto modo sigue hasta el día de hoy, sigue siendo de manera incontestable, pues, la fuente más accesible o el referente halágico del judaísmo observante hasta el día de hoy, más que cualquier otro código, más que el Mishneh Torah, más que el Tur, más que el Rif. ¿Por qué el Shulchan Aruch es tan importante? Y para entender esto hay que entender este contexto de que el judaísmo acaba de pasar por un inmenso trauma, y el Shulchan Aruch va a ayudar al judaísmo a reconstruirse después de este gran trauma. ¿Ok? Comencemos entonces con la historia del Shulchan Aruch. Yosef Karo nace escasos años antes de la expulsión de los judíos, nace en España, es un judío español, sefaradí, su familia se exilia en Turquía. De Turquía, donde estudia en Yeshivot, pasa a Eretz Israel, donde se asienta en la ciudad de Tzfat, o lo que se llama como Safed, que en ese momento es un centro importantísimo del estudio y el desarrollo de la Kabbalah. Ya vamos a hablar hoy también en detalle de la gran explosión de literatura cabalística que sigue a la expulsión de España, de acuerdo al gran erudito del tema de la historia de la Kabbalah, el profesor Gershom Scholem. Esto no es coincidencia.
Es decir, la Kabbalah viene a tratar de explicar de manera teológica el drama existencial de los judíos españoles, la mayoría de ellos, que habían sido, o sea, que habían visto su mundo verdaderamente destruirse, su mundo desmoronarse, y es a través de la Kabbalah que encuentran una forma teológica de explicar por qué el exilio y de cierto modo de sacarle provecho a nivel teológico. Pero ya vamos a llegar al tema de la Kabbalah. Por el momento concentrémonos en el tema de la halajá. Yosef Karo participa de estos círculos cabalísticos en Tzfat. Parte de su obra tiene un tinte cabalístico, no es un secreto que el Shulchan Aruch, y la obra en general de Yosef Karo introduce minhagim cabalistas, no tantos como van a ser introducidos después por otras fuentes, y esto es curioso y a la vez tremendamente respetable de Yosef Karo, que es una de estas personalidades de que a pesar de que él participaba muy profundamente en el discurso cabalístico de sus contemporáneos y que era pues una de las figuras más importantes de este círculo cabalístico de Tzfat, mantenía de cierto modo a veces, o sea, no completamente, pero sí una cierta compartimentalización. Es decir, su halajá está basado el 99.9% de las veces en el discurso halájico previo, que le precede, y mantiene la Kabbalah a pesar de que él era un gran cabalista, mantiene las dos disciplinas de manera, por lo general, bastante separadas. Esto en el futuro algunas comunidades no van a ser tan exitosas en separar la Kabbalah especulativa de la halajá normativa. Y el primer texto que escribe el Yosef Karo es un comentario. Volvemos a nuestras categorías. ¿Se acuerdan de la categoría de Perush y Hibur? ¿Cierto? Eran las dos categorías que hemos manejado para entender los textos rabínicos. Perush es una interpretación y es un Perush del otro gran código que le precede, que es el código del Tur. ¿Se acuerdan del Tur? Siglo XIV. El hijo del Rosh, el gran rabino Ashkenazí, que viene a ser rabino de Toledo, y Yosef Karo escribe una interpretación detallada del Tur, al cual le da nombre Beit Yosef. También escribe un comentario al Mishneh Torah llamado el Kesef Mishneh, tremendamente importante, pero a nivel creativo el Beit Yosef es lo que prepara el camino para el Shulchan Aruch. ¿Qué es el Beit Yosef? El Beit Yosef es un análisis de todo el Tur, de todo el código del Tur, que si recordamos, a diferencia del Rambam, el Tur se ocupa exclusivamente de las halajot que eran relevantes para el siglo XIV, es decir, cuestiones de ritual, cuestiones de dinei mamonot, es decir, de transacciones monetarias, cuestiones de ley matrimonial, divorcios, matrimonios, kashrut. Esto es lo que se ocupa el Tur, y Yosef Karo examina cada uno de los artículos del Tur y presenta un análisis detallado de cuáles son las fuentes halágicas de las cuales el Tur se está nutriendo. Entonces el Beit Yosef, de una manera enciclopédica y tremendamente erudita, va y consulta y dice, mire, aquí el Tur está tomando la posición de este rabino en esta sugya del Talmud,
es decir, es una obra enciclopédica y tremendamente erudita. No es una obra para principiantes. El Beit Yosef asume que la persona que lo está leyendo es una persona es decir, es un libro para rabinos. El Beit Yosef es la obra que escribe Yosef Karo para rabinos. Es un análisis estructural y sistemático del argumento halájico del Tur, artículo por artículo, de toda su obra. Pero se da cuenta Yosef Karo que en esta situación de exilio, es decir, antes, y por eso, Javerim, es que yo les digo que es tan importante vivir el judaísmo en comunidad. Cada comunidad tenía sus propios minhagim, tenía sus propias tradiciones, tenía sus propias estructuras de poder. Estaban los rabinos locales, ¿cierto?, que mantenían las tradiciones de cada lugar. ¿Qué es lo que pasa cuando hay estos grandes exilios, primero de España, luego de Portugal, luego subsecuentemente de Alemania? Que estas estructuras locales con estas estructuras locales se disipan. Entonces ya la gente que está viviendo en Istambul, por ejemplo, era gente de Aragón, era gente de Castilla, era gente de Galicia, era gente de Andalucía, y todos tenían que de cierto modo vivir en un lugar nuevo, y no había un pedigrí claro, no había una estructura de poder. Y Yosef Karo tiene una visión increíble de que es necesario un texto que le ayude a estas comunidades diaspóricas, a estas comunidades españolas en el exilio, a reconstruir una vida judía observante. Que, Javerim, no sé si están notando un patrón. Es exactamente el mismo argumento que tuvo Rabbi Yehuda Hanassi para compilar la Mishnah. Así, mire, el mundo judío en este momento está en crisis, están en exilio, hay dispersión, necesitamos un texto que unifique al pueblo judío. Y es de ahí donde surge la Mishnah. Luego, 10 siglos después, va a ser el argumento que va a esgrimir el Rambam. De decir, hoy, en la inmensa diáspora judía, la gente no sabe qué es lo que tienen que hacer, yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Y 4 siglos después viene Maran Yosef Karo con el mismo argumento, a decir, mire, en este momento hay un gran exilio, hay una gran dispersión y necesitamos un libro facilito que todo el mundo pueda seguir. Y ahí es donde elige hacer el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch, ¿qué significa el Shulchan Aruch? Significa la mesa tendida. La mesa tendida o la mesa dispuesta. Y esto es basado en un midrash rabínico. Esta expresión Shulchan Aruch está basado en un midrash rabínico que es citado por Rashi sobre Parashat Mishpatim. El comienzo de Parashat Mishpatim, donde dice Ve'ele HaMishpatim, y estas son las leyes. Y se nos dice que Moshe, cuando enseñaba Torah a la gente, o sea, Moshe recibía las halajot del Kadosh Baruj Hu, y luego cuando le pasaba las halajot a la gente, las repetía y se las ponía facilitas, se las ponía organizadas como si fuera una mesa tendida. De ahí es de donde viene esta expresión Shulchan Aruch, la mesa tendida, es decir, es un compendio de corte populista, de corte popular, para que la gente pueda manejar un nivel de observancia básico, incluso en esta nueva realidad histórica de desasosiego y de separación. ¿Ok? 2 cuestiones de metodología. La primera cuestión de metodología, el Shulchan Aruch
no inventa una nueva forma de organizar la halajot, sino que se basa en en el sistema que había ya establecido el Tur, que es divide el corpus halágico relevante para esa época, al igual que el Tur. El Shulchan Aruch solo trata de halajot relevantes para ese momento, e incluso toma el nombre de los 4 pilares, las 4 columnas. Tur significa columna, las 4 columnas de el Tur, que es Orach Chaim, que es cuestiones rituales y de oración, Yoreh de A, que es cuestiones de Kashrut, Nidá, Shehitá, Eben Haezer, que es ley matrimonial, matrimonios, divorcios, y por último Hoshen Mishpat, que es ley civil, préstamos, compraventas, cuestiones de cortes. ¿Ok? Más aún, el Shulchan Aruch no solo imita esta cuádruple división del Tur, sino que también copia los simanim, es decir, los artículos del Tur. Entonces, si en Tur 23, Orach Chaim 23, el Tur habla, por ejemplo, de tefilín. ¿Y qué van a encontrar ustedes en el Shulchan Aruch Orach Chaim 23? Tefilín. Es decir, el Shulchan Aruch copia artículo a artículo la organización del Tur, pero es muchísimo más, como diríamos, hablando de computadores, user friendly. El Tur, cuando presenta el halajá, muchas veces presenta simplemente una antología. Dice, mire, el Rambam dice esto, mi papá el Rosh dice esto otro. El Shulchan Aruch va a decir, mire, el halajá es así. A veces no es tan apodíctico, no es tan rígido como Maimónides, pero sí es muchísimo más puntual que el Tur. ¿Ok? Entonces, la estructura es una copia del Tur, pero es un Tur muchísimo más manejable. Ahora, ¿cuál es la metodología para que el Shulchan Aruch decida la halajá? Y en esto el Shulchan Aruch es prácticamente es un descendiente directo del Beit Yosef. Yosef Karo dice lo siguiente, dice, mire, yo tengo un Bet Din. Para decidir la halajá yo tengo un Bet Din. ¿Quiénes son los rabinos de mi Bet Din? Yo tengo al Rif, tengo al Rambam y tengo al Rosh. Recordemos, Rif Yitzhak Alfasi, autor del primer código, y el J-Rif, el Rambam, sabemos quién es el Rambam, y el Rosh, que es el papá del Tur. ¿Y cómo funciona el Bet Din de Maran Yosef Karo? Dice, sí, ¿cómo funciona un Bet Din? Un Bet Din, pues, para cuestiones monetarias, un Bet Din de 3. Tiene que funcionar por mayoría sencilla, ¿cierto? Si 2 jueces dicen culpable, entonces es culpable. Si 2 jueces, no se necesita unanimidad. Entonces el Marán dice, halajá por halajá, él va a ver cuál es la opinión del Rif, del Rambam y del Rosh. Y hace la matemática. Ahora, dado que el Rif es el maestro del maestro del maestro del Rambam, el Rif y el Rambam por lo general están en acuerdo, es decir, es un Bet Din un tanto parcial hacia el lado sefaradí. El Rosh
que viene de una escuela ashkenazí, por lo general no gana, eh, eh, aunque hay casos interesantes donde Maran Yosef Karo no es así tan rígido con su regla del Beddin, pero en términos generales así es que se saca la halajá del Shulchan Aruch. Preguntas. Preguntas. Ok. Si esto hubiera sido la extensión del trabajo del Rif, de Maran Yosef Karo, Dayeinu hubiera sido un gran libro. Pero esta no es la historia completa del Shulchan Aruch. Hay otros dos elementos que van a colaborar para que se vuelva el Shulchan Aruch. El primero de ellos es una cuestión técnica. Es una cuestión técnica. Y es que cuando él no sé a qué te refieres, Javier. Cuando el Shulchan Aruch está siendo desarrollado, aparece una invención, ya habíamos hablado un poco de esto, que hace que el Shulchan Aruch se vaya a volver no solo un libro muy importante, sino un libro muy expandido, que es la imprenta. La imprenta, el primer libro judío se imprime en 1484, el Shulchan Aruch es terminado más o menos en 1540, 1550. Entonces, súbitamente tenemos la imprenta imprimiendo Shulchanei Aruch y regándolos por toda la diáspora sefaradí, y el libro se vende como pan caliente, porque es lo que la gente necesita. Es lo que la gente estaba buscando. Estaban buscando un libro sencillito, escrito en hebreo fácil, que les diga así es que tiene usted que observar. Tin, tin, tin. Todo en su sitio. ¿Ok? El otro ingrediente que va a colaborar para que el Shulchan Aruch se vuelva el Shulchan Aruch es una de las historias más tristes, heroicas y maravillosas, yo creo, de la historia, de la historia intelectual del pueblo judío. En Varsovia o Cracovia, uno de los dos. Creo que es Cracovia. En Cracovia, en Polonia, había un rabino ashkenazí. Su nombre era Rabbeinu Moshe Isserles. Y Moshe Isserles hace un estudio detalladísimo de el Tur. Hace un comentario al Tur, al cual le llama Darhei Moshe. Y está a punto de publicarlo, cuando a su pueblo, a su ciudad, llega una copia del Beit Yosef. Y adivinen qué dice Moshe Isserles. Dice, este es el libro que yo quería escribir. Ya este libro está escrito. Ya mi libro es irrelevante. Y luego Moshe Isserles tiene una segunda gran idea, que es compilar un texto halágico fácil, sencillito, para esta diáspora alemana.
Recordemos, los sefaradim no son los únicos que están en diáspora. En este momento, miles de judíos del centro de Europa, judíos alemanes, están llegando a Polonia, a Austria, a Checoslovaquia, a Rumania, se están expandiendo por ese lado y de nuevo hay una sensación de desarraigo, de crisis, y el rabino Moshe Isserles tiene la gran idea de crear un texto facilito. Y ya lo tiene escrito y lo va a publicar, y adivinen qué pasa. Llega a sus manos una copia del Shulchan Aruch. El que es caballero repite, o sea, sin conocerse, sin estar en contacto, el rabino Yosef Karo se adelantó a los proyectos de Moshe Isserles. Y aquí es la parte triste. La parte heroica de la historia es que Moshe Isserles, el Ramá, como se le conoce, tiene la grandeza espiritual de decir, mire, este libro está perfecto como está, es el libro que yo quería escribir. ¿Qué es lo que pasa? Dice, hay algunas cosas, como dice Baruch, como dice Edwin, sí, o sea, el texto es un gran texto, está muy bien escrito, está muy claro, está muy bien organizado, pero tiende al lado sefaradí. Y nosotros, en algunas cuestiones halágicas, tenemos una opinión variante. Entonces, en vez de publicar su libro, Moshe Isserles hace unas glosas, es decir, como notas al pie, al Shulchan Aruch, detallando la posición ashkenazí. ¿Ok? ¿Qué pasa? Los impresores ven en esto una oportunidad increíble de acaparar ambos mercados de un solo tiro. ¿Y qué hacen? Rápidamente incluyen las agajot, las glosas, las notas al pie del Ramá, del rabino Moshe Isserles, al Shulchan Aruch. Si ustedes están leyendo el Shulchan Aruch y se topan con estas tres letras, amarillo, no quiero amarillo, quiero negro. Ok. Haga. Eso significa nota al pie del Ramá, y por lo general está en una letra distinta, en una letra más chiquita o en Ktav Rashi. ¿Qué significa esto? Que el Shulchan Aruch con las notas del Ramá se vuelve lo que el Mishneh Torah había querido ser siempre y nunca de cierto modo alcanzó de manera total, que era un texto universalmente reconocido. Sí, a ciertas comunidades en Yemen, ciertas comunidades en India, ciertas comunidades muy periféricas, el Shulchan Aruch no les llegó sino muy tarde, pero prácticamente en vida de los autores, el Shulchan Aruch con las notas del Ramá se vuelve el texto base y el texto guía para tanto las comunidades sefaradí como para las comunidades ashkenazí. ¿Por qué? Porque ambas encontraban en ella, en este texto, lo que necesitaban para reconstruir su vida judía. ¿Ok? Y comienza entonces el proceso, dado que el Shulchan Aruch es más un jibur que un perush, pero comienza entonces el proceso de interpretación del Shulchan Aruch. Si ustedes abren un Shulchan Aruch tradicional, van a ver toda una serie de comentarios del Gaón de Vilna, del Turei Zahav, del Magen Abraham. Van a encontrar comentarios sobre comentarios sobre comentarios, y
prácticamente, hasta la fecha de hoy, que el Yalkut Yosef de Rav Ovadia Yosef Zichrono Libraja, posiblemente yo creo que el Yalkut Yosef se va a volver el Shulchan Aruch de los próximos 200, 300 años al menos. Durante 500 años el Shulchan Aruch va a ser indiscutiblemente la autoridad a nivel halájico. Con un proceso interesante. Recordemos, el Shulchan Aruch era un libro diseñado ¿para qué? Para los Balei Batim, para los amos de casa y amas de casa. Bueno, no se esperaba que las amas de casa leyeran, pero en mi mundo ideal igualitario las amas de casa también leen el Shulchan Aruch. Pero eventualmente se vuelve un libro para rabinos, que al igual que el Mishneh Torah del Rambam requiere comentarios y comentarios y comentarios y comentarios. Es decir, este proceso de crear un texto definitivo que de cierto modo termine la conversación judía es un ejercicio muy judío, pero es un ejercicio inútil, porque siempre van a surgir más y más comentarios. La Torah es inagotable. Solo unas pequeñas notas sobre 3 textos muy relevantes, bueno, 4 textos muy relevantes, que de cierto modo se desprenden del Shulchan Aruch y son importantes conocerlos, al menos saber que existen. El primero de ellos es, con los años, recordemos, el Shulchan Aruch se vuelve, o sea, idealmente era un texto para amos de casa, pero se vuelve un texto para rabinos. Y hay gente que quiere hacer un texto que cumpla la función del Shulchan Aruch, y hay varios esfuerzos. Esto es lo que se llama Kitzur Shulchan Aruch, o el Shulchan Aruch resumido. Hay varios Kitzurei Shulchan Aruch. El más famoso es el del rabino Shlomo Ganzfried. También hay uno del rabino toledano. Está mi favorito, que es el de el rabino Haim David Halevi, que es el que estudiamos en nuestras clases de Hilchot Shabbat, justo antes de esta clase, que recomenzarán, Dios quiera, la próxima semana también. O sea, Kitzur Shulchan Aruch no es un texto, es decir, un género. Y es basado en el Shulchan Aruch crear lo que el Shulchan Aruch debía conseguir, es decir, un texto sencillo que la gente pueda acceder, pueda leer y pueda saber cuál es la halajá. ¿Cuál es el problema de estos Kitzurei Shulchan Aruch en su mayoría, especialmente el del rabino Shlomo Ganzfried, que son textos que pecan de ser tremendamente estrictos? Hay un momento en que especialmente en el mundo ashkenazí, se olvidó el principio talmúdico de Koach de Hetera Adifa, que es preferible siempre encontrar interpretaciones más indulgentes de la ley, y se volvió una competencia de quién puede ser más restrictivo, quién puede decir que no las más veces, quién puede limitar lo que la gente puede comer, cómo pueden vestir, cómo pueden interactuar. Y el Kitzur Shulchan Aruch es responsable, no totalmente, pero sí parcialmente, de este movimiento. O sea, el ethos del Kitzur Shulchan Aruch, del rabino Shlomo Ganzfried y de otros ejemplos, especialmente en el mundo ashkenazí, es el de restringir, el de hacer el judaísmo más elitista, más difícil, más estricto. O sea, porque ser estricto, ser mahmir, se vuelve un valor religioso que no siempre había sido siempre la aproximación. El mismo Shulchan Aruch
es tremendamente indulgente, es tremendamente flexible, y es luego estos Kitzurei Shulchan Aruch los cuales hacen la vida bien difícil, y esto es de una perspectiva ideológica. Esto no es la halajá dice, ¿no? Los rabinos que están escribiendo estos textos piensan que entre más restrictiva la halajá mejor, y por lo tanto pues crean una halajá que restringe. Y Javerim, y qué pena entrar en este preachy mode, en modo sermón, este es el gran problema de el judaísmo emergente en América Latina hoy en día. Es uno de los grandísimos problemas, es que la única fuente para la inmensa mayoría de la gente, que es el Kitzur Shulchan Aruch que hay en castellano, es brutalmente estricto. Eso está escrito con la comunidad siria de México en mente, y no con personas que viven en Barranquilla, en los altos de Guanajuato, o en las junglas de Guatemala. Y ese es el problema. Esos son los grandes problemas. No hay acceso directo a las fuentes, la gente no sabe suficiente hebreo para acceder al Shulchan Aruch, para acceder al Yalkut Yosef. Todo lo que se traduce en español, en su inmensa mayoría, ya viene filtrado por un filtro ideológico de restricción, de prohibición, de hacer el judaísmo cada vez más difícil, más elitista, más aislado del mundo que nos rodea. Y esto es lo que lo que está sucediendo. En el movimiento conservador no hay, hay un texto excelente que fue hecho hace unos 40 años por el rabino Yitzhak Klein, se llama A Guide to Jewish Religious Practice. Partes del libro, buena parte de él ya se encuentra online, aunque es un poquito difícil encontrarlo. Eso habría que preguntarle a Ivette, que no la veo, creo que todavía debe estar viajando, que fue escrito por el profesor de halajá del Seminario Teológico Judío. Yo me he estado dando la labor de traducirlo al castellano, pero es un libro de 500 páginas. Entonces, en mi excesivo tiempo libre no he hecho mucho progreso. Pero también es un texto que tiene 50 años de edad. Entonces, hay muchas cosas que necesitan ser reevaluadas y reescritas, especialmente en términos de igualitarismo o cosas de eso. Pero sí, no sé qué es la vida observante de Cohen. No lo conozco. ¿De Cohen Soade? ¿El rabino Cohen Soade? No, el libro se llama Yitzhak Klein. Está en inglés. Si leen inglés, pues es el mejor texto que les puedo recomendar desde una perspectiva conservadora. No es un texto caro. Por Amazon se consigue como en $20. Todavía está siendo impreso. A Guide to Jewish Religious Practice. Acá en Estados Unidos lo consiguen prácticamente en cualquier gift shop de cualquier sinagoga conservadora, lo consiguen online muy fácilmente. Es un gran texto. Y lo bueno es que tiene muchas buenas notas que uno puede consultar, y si uno quiere ver de dónde viene la halajá, él siempre da la nota, Ora Haim, tal cosa, y uno puede luego ir a buscar en el Shulchan Aruch y hacer investigaciones. Tiene unos también
unos índices fabulosos. ¿Ok? Ese es el Kitzur Shulchan Aruch de los judíos conservadores, es Yitzhak Klein. Muy recomendado en mi opinión. Y si Dios lo permite y me puedo dar un sabático en castellano, Blineder, en la próxima década. Ok. ¿Cuáles son los otros textos que han surgido? El otro se llama Aruch HaShulchan. Del rabino Yehiel Epstein. El Aruch HaShulchan es interesantísimo porque el Aruch HaShulchan es escrito en el siglo XIX y recoge muchas de las obras y de los comentarios del Shulchan Aruch que fueron escritos entre el Shulchan Aruch y el Aruch HaShulchan. Es como un Shulchan Aruch aumentado y corregido y updated, es decir, traído pues al tiempo. El Aruch HaShulchan es excelente, está solo en hebreo, pero está completamente todo el texto, todos estos textos están en hebreo gratis online. Entonces, Javerim, si ustedes invierten en aprender a leer hebreo, van a poder leer todas estas fuentes. Todo eso está escrito en un hebreo bastante sencillito, bastante fácil de manejar. El Aruch HaShulchan de Rabino Yehiel Epstein es el Shulchan Aruch del siglo XIX. Y hay otras dos fuentes importantes. La primera de ellas se llama el Kaf HaChaim. El Kaf HaChaim es un comentario sobre el Shulchan Aruch, Or HaChaim y Yoredea, no las últimas dos partes, en Eben HaEzer ni Hoshen Mishpat del rabino Moisés Sofer de Jerusalén. Y es un compendio desde la perspectiva sefaradí, de los rabinos sefaradim desde el Shulchan Aruch. O sea, está tratando de hacer lo que el Aruch HaShulchan hace, pero para el mundo sefaradí. Es decir, es el Kitzur Shulchan Aruch con 300 años de comentarios sefaradí. No solo sefaradí, el Kaf HaChaim también trae fuentes ashkenazí, pero es un texto muy útil, tremendamente útil. Y por último está el Mishnah Brura, escrita por Israel Meir Kagan, también llamado el Hofetz Haim, gran rabino de Radán en Rusia a comienzos del siglo XX. Es un comentario sobre Or HaChaim del Shulchan Aruch, que es la parte pues de Shabbat, Pesach, fiestas, oración, tefilín, tefilá, Shema, Talit. Y es un comentario tremendamente ecuménico, en el sentido de que trae comentarios de rabinos hasídicos, no hasídicos, ashkenazim, de todo el este de Europa. ¿Y esto por qué es importante? Porque después de la Shoah va a pasar algo muy parecido con lo que pasó en el año 1500. Y es decir, yo antes de la Shoah yo sabía quién era. Yo soy un judío de Sebastopol y nosotros en Sebastopol hacemos las cosas de esta manera y la gente en Minsk hace las cosas a su manera y la gente en Pinsk hace las cosas de una manera diferente y cada uno tiene su propia práctica. Y si yo soy Hasid y si yo soy Mitnaged, cada comunidad tenía sus propias prácticas. La Shoah acaba con eso, borra, o sea, con la excepción de algunas sectas hasídicas que logran sobrevivir, de algunas yeshivot lituanas que logran sobrevivir en Estados Unidos, en Israel, en China. El mundo judío otra vez está revuelto y el Mishnah Brura, al menos en el mundo sefaradí, pero también en el mundo ashkenazí, pero también en el mundo sefaradí, toma un papel muy importante porque es un texto
tremendamente ecuménico. Es decir, cada comunidad dice, este texto refleja, o sea, le trata de dar contentillo a todo el mundo. Es un texto amplio que se nutre de muchas fuentes y por lo tanto es un texto que puede ser adoptado por un grupo amplio de personas. Y hoy en día, si ustedes van a una yeshiva a estudiar halajá, posiblemente lo primero que les pongan enfrente sea el Mishnah Brura. Ese es en mi caso lo que sucedió. Cuando yo dije, quiero estudiar Hilchot Shabbat, lo primero que, abre el Mishnah Brura. Entonces, ¿cómo se estudia el Mishnah Brura? Encima tiene uno el Shulchan Aruch, entonces uno lee el Shulchan Aruch, lee las glosas del Ramá, y luego lee las notas del Hafetz Haim sobre el Shulchan Aruch, sobre el Ramá, y así va sacando uno sus conclusiones. Antes de cerrar el tema de halajá, me gustaría mencionar posiblemente la figura halágica más importante, ciertamente en Israel, ciertamente para el mundo sefaradí, pero no me creo que en el futuro esto se va a expandir, que es Marán Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Libraja, fallecido hace escasos años, que tenía varios principios halágicos importantes. Uno, Koach de Hetera Adifa, que es un principio talmúdico, pero el Rav Ovadia es la primera persona en verdaderamente reaplicarlo, especialmente en el contexto prohibitivo, en el contexto más restrictivo del mundo ultraortodoxo moderno. Es decir, hay que tratar de encontrar formas de que la halajá sea flexible. Esto, guardadas las diferencias y las proporciones, es lo que tratamos de hacer en el movimiento conservador. El Rav Ovadia seguramente no le gustaría escuchar esto, pero en mi opinión, yo puedo aprender muchísimas cosas del Rav Ovadia sin necesariamente pertenecer a su ashkafá, ni a su partido político, ni a sus yeshivot, y veo en su forma de hacer halajá muchas coincidencias con la forma en que tenemos que hacer las cosas. Parte de eso es el principio de Koach de Hetera Adifa. El otro principio es que Marán es el Mara de Atra de Israel. Es decir, a pesar de que hoy se le dice Marán a Rav Ovadia, cuando Rav Ovadia dice Marán, él se refiere a el Shulchan Aruch. Rav Ovadia dice, el Shulchan Aruch fue escrito en Eretz Israel, para los judíos de Eretz Israel, y por lo tanto, ahora que los judíos estamos de vuelta en Eretz Israel, el texto absoluto y fundamental de la halajá debe volver a ser el Shulchan Aruch. Y si todos estos intérpretes posteriores están en desacuerdo con el Shulchan Aruch, seguimos al Shulchan Aruch, que por lo general implica aplicar el principio de Koach de Hetera Adifa, porque el Shulchan Aruch en la mayoría de sus casos es mucho más flexible y mucho más indulgente que sus comentaristas posteriores. ¿Ok? Entonces, importante, el hijo de Marán Ovadia publica una obra que se llama el Yalkut Yosef, que es el compendio, la enciclopedia halágica que presenta la opinión de Marán Ovadia, muy, muy importante en mi opinión para cualquier persona hoy en día que se ocupe de halajá. Eso no significa que debamos seguirlo en todos aspectos, sino pues en términos halágicos uno debe hacer lo que siempre han hecho todos los judíos, que es consultar las fuentes y dejar que el Mara de Atra
tome la mejor decisión posible para la comunidad que hace la pregunta. Preguntas. Preguntas. Aló, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Aló, aló. Entonces, ¿por qué no hacen preguntas? Ok. Esa es la alajá hasta el día de hoy. ¿Qué pregunta hiciste? No, no están organizadas al estilo del Talmud, para nada. El último texto en estar organizado de acuerdo al estilo del Talmud fue las alajot del Rif, del Fasi. Ok, Kabbalah. El rabino, o sea, del mismo modo que el rabino Yosef Karo reacciona halágicamente a la crisis generada por el exilio sefaradí, la Cábala reacciona teológicamente para explicar por qué el exilio había sucedido y por qué era necesario que los judíos siguieran observando la Torá en el exilio. El arquitecto detrás de esta noción es una persona a quien conocemos hoy como el Ari o el Arizal. Su nombre era Rabbi Isaac Luria Ashkenazi. Es un judío alemán, pero que vive toda su vida en el Medio Oriente y genera un círculo de estudiantes en Safed, en Tzfat. Y lo que hace el Arizal, y pues aquí yo no soy cabalista, no soy un gran experto, es tomar las categorías fundamentales del Zohar, de Sefirot, ¿cierto? Las imágenes del Zohar y organizarlas en un sistema cosmológico tremendamente detallado que explica el porqué del exilio, el porqué del mal en el mundo y no solo eso, sino que le da a cada judío que cree pues, en el mensaje del Ari la oportunidad de ayudar de una manera mística, metafísica a la corrección del mundo.
¿Ok? La narrativa básica de la obra del Ari es que en el momento de la creación hay algo que hay un accidente. Y este accidente lleva a Shevirat Hakelim, la ruptura de los recipientes, de los receptáculos. Okay, el universo en la Kabbalah es descrito como un sistema armónico de emanaciones, ¿cierto? Las sefirot, cada una emana en una inferior, se afectan, se relacionan de manera armónica. Para el Ari, esto es cierto en teoría, pero no es cierto en la práctica. Es el mundo que vemos hoy en día, el mundo que experimentamos, la historia llena de sufrimiento, de mal, de envidia, de egoísmo, todo esto es culpa de Shevirat Hakelim. Es decir, hay algo fundamentalmente equivocado o un error fundamental en la creación, donde las chispas divinas que deberían estar fluyendo correctamente están rotas y están esparcidas por el mundo. Y la labor de los judíos para el Arizal es a través de mitzvot, y no solo de mitzvot, sino de actos intencionales místicos, por ejemplo, lo que se llama Yihudim. Cada vez que yo voy a hacer una mitzvah, entonces digo Leshem Yihud Kucha Brichu Shchinte, ¿cierto? Para unificar al santo bendito sea con su Shejinah. Es decir, esta mitzvah que voy a hacer de ponerme tefilín, de recitar el Omer, de agitar el Lulav, esto no solo tiene un componente formal de cumplir la mitzvah, de cumplir la ley, sino que tiene una consecuencia mística de reunificar las chispas de santidad que hay en el mundo con el Creador. Esto, o sea, muy reducidamente, hay gente que estudia la Kabbalah luriánica toda su vida, se las acabo de dar en 3 minutos. Esto básicamente es la cosmología luriánica, y es algo que resuena profundamente con el mundo judío del siglo XVI y del siglo XVII, que como ya dijimos son posiblemente los 2 siglos más oscuros del judaísmo hasta la Shoah. ¿Por qué? Porque si yo soy un judío muriéndome de hambre en Cracovia, Varsovia, en Sfat, en Cairo, y le doy de comer a mi familia, pero no tengo mucho dinero, y a veces vienen y hay pogroms y nos matan y nos persiguen y nos echan y nos sacan. Cada vez que yo me pongo tefilín, cada vez que yo me pongo que agito el Lulav, cada vez que digo el Shema, estoy ayudando a componer el mundo. Y esta es una idea profundamente poderosa que todos ustedes saben que no soy gran fan de la Kabbalah, pero es una idea que políticamente, en mi opinión, salvó al judaísmo. No es Tikkun Olam. Tikkun Olam es salir y embarrarse y arreglar el mundo. O sea, al menos así es que se interpreta hoy en día. Pero en esa época, pues, era muy poco lo que un judío podía hacer. Los judíos no éramos ciudadanos libres de países donde podemos afectar el destino de las naciones, de nuestras comunidades, sino éramos una minoría perseguida, tolerada en el mejor de los casos. Igual es una idea poderosa, que haciendo mitzvot los judíos estaban no solo manteniendo, sino no sé, Alejandro, el cabalista eres tú. Yo a eso no sé. El texto hebreo dice Leshem, el texto arameo dice Leshem Yehud Kucha Brichu Shchinte.
que es en orden para unificar al santo bendito sea con su Shejina. Ahí no hay alma, no hay. Eso es lo que dicen los Yehudim. Yo pues no he leído Shara Yehudim, no soy experto ni en Luria, ni en Vital, ni en Cordovero, ni en nada de esto. Y esta idea, o sea, la Cábala luriánica desde el siglo XVI se va a volver la vertiente central de la Cábala. Y va a ser la nota sobre la cual se van a desarrollar, por ejemplo, el hasidismo, o buena parte del hasidismo. Hay partes hasídicas no cabalísticas. El hasidismo y las escuelas cabalísticas de Oriente, como por ejemplo el Rav Kaduri, los cabalistas de Bet El, que es la sinagoga cabalística de Jerusalén. Todos ellos van a trabajar cuestiones y el lenguaje y la metafísica y la cosmología presentada por el Arizal. Y también, y aquí esto hay que decirlo, de el Arizal también viene el movimiento sabateano. Los cabalistas, por supuesto, van a decir que esto es una perversión del sistema. En mi opinión, es una perversión del sistema, pero una visión un poco menos caritativa puede decir que los excesos del sabateanismo de cierto modo ya estaban contenidos en la Cábala luriánica. Yo pues no soy un experto, pero es indudable que es el movimiento sabateano. Hay que volver a las clases de historia, esto ya lo estudiamos. Shabtai Tzvi, año 1665, se declara el Mesías. Buena parte del mundo judío en el Medio Oriente lo sigue, en Europa causa gran revuelo, luego se convierte al Islam cuando es amenazado por el sultán. Esto ya lo cubrimos en detalle, Javerín. Ok, preguntas. Ok. En cuanto a filosofía, no, hacia el Renacimiento hay un par de intentos, como el libro Or Hashem de Hasdai Crescas, o el libro Sefer HaIkarim de Joseph Albo, de reestructurar la filosofía judía en fuentes que no fueran aristotélicas. Recordemos que el Rambam, la fuente filosófica sobre la que estaba trabajando era Aristóteles. Pero ya para el siglo XV, Galileo, Copérnico, y también a nivel filosófico, ya el mundo Aristóteles no era, ya la gente se había dado cuenta que Aristóteles, a pesar de ser muy importante, no tenía la verdad absoluta, y la filosofía judía lo que está tratando es de reaccionar a este cambio de paradigma y generar visiones filosóficas del judaísmo que se acomoden a la nueva visión del mundo. ¿Ok? En términos de filosofía judía no va a haber mucho avance. La Kabbalah se toma al mundo judío pues por sorpresa, y se vuelve
de cierto modo, eh, la forma de hacer teología. Hay un par de escépticos en Ámsterdam, en Venecia, que todavía resisten la Kabbalah y escriben libros tremendamente agresivos en contra de la Kabbalah, pero son minoría. Y es ya con la modernidad cuando comienza la noción de los judíos poder participar de los países donde vivimos. Esto, recordemos, pasa en el siglo comienzo 1800 y pico con Napoleón. Y esto sí requiere un trabajo filosófico muchísimo más detallado y muchísimo más a fondo. Y es donde, de cierto modo, la Kabbalah se va a quedar corta, porque la Kabbalah no maneja el lenguaje filosófico de la razón, de la historia, sino que es un lenguaje mítico. Está hablando de cosas que nadie puede ver. Y en el siglo XIX y en el siglo XX hay una resurgencia de la filosofía judía para tratar de entender cuál es el papel de el judío en este nuevo mundo, democrático, donde los judíos participan en la vida política de sus países, donde somos ciudadanos, donde tenemos derechos y donde, de cierto modo, el individuo judío y no la comunidad es el que decide. Recordemos, el gran desafío de la modernidad es que la decisión pasa al individuo. Antes de Napoleón, yo vivía y era observante porque yo no podía vivir por fuera del gueto. Jacob, el panadero, no tenía valor por fuera de la comunidad judía donde yo vivía. Esta me definía. Entonces, esta fantasía de que hace 200 años todo el mundo era ortodoxo, es falsa. O sea, sí, todo el mundo era observante, pero porque les tocaba. Porque esas eran las normas sociales en las que la gente nacía y la que la gente tenía que seguir si quería seguir siendo parte de la comunidad que lo definía. Cuando llega la modernidad, donde yo soy ciudadano alemán, francés, gringo, colombiano, mexicano, y si yo me quiero ir a vivir a otro sitio, me puedo ir a vivir, y si quiero dejar de ser judío, puedo dejar de ser judío, esto trae nuevas preguntas muy interesantes. Muy, muy, muy interesantes. Pero son preguntas que todas vuelven a el individuo. Es el individuo judío el que tiene que elegir. Y no la comunidad la que decide por él. Y por eso es que a partir de la modernidad es que tenemos todos estos nuevos movimientos judíos. Primero la Reforma, luego la Neoortodoxia, que es la respuesta a la Reforma, el movimiento conservador, el movimiento histórico positivo, y todas pues las diferentes subramas del árbol familiar ideológico judío. Son diferentes formas en que los judíos articulan la respuesta de los individuos al problema de la modernidad. La filosofía judía moderna es tremendamente amplia. Y acá podríamos dar 20 clases, porque en los últimos 2 siglos han sido tremendamente fructíferos. Pero quiero mencionar 3 o 4 nombres que ustedes deberían conocer. El primero de ellos, hablando desde la Reforma, es el filósofo alemán Martin Buber. Martin Buber, filósofo judío alemán,
nieto de un gran estudioso del Midrash, pero muy identificado con el espíritu humanista, con la Reforma. Traduce la Biblia al alemán, luego hace aliyá, participa del movimiento sionista. Para Martin Buber tiene un concepto interesantísimo que se llama el yo y tú. En efecto, así es que se titula su obra filosófica más conocida, Yo y tú. Martin Buber se basa en la obra de un contemporáneo, Franz Rosenzweig, pero Rosenzweig es bastante más difícil de entender. Buber es más sencillo. Yo y tú, ¿qué es lo que dice Buber? Dice, hay dos tipos de relación. Está la relación de yo y ello y la relación de yo y tú. Ojo, yo y ello y yo y tú. ¿De quién estamos hablando? Del individuo. A lo que le interesa a Martin Buber es entender cómo se relaciona el individuo con Dios, con el mundo. Y dice, la mayoría de las relaciones que tenemos en el mundo son relaciones yo-ello. Son yo-objeto. ¿Cierto? Entonces, cuando yo, por ejemplo, compro un boleto de cine y en muchos casos esta relación que tengo con la persona que me vende el boleto no es diferente con la que yo podría tener con una máquina. Es más, hoy en día que hay máquinas que venden boletos de cine, se vuelve incluso más impersonal. Y la mayoría de nuestras interacciones desafortunadamente caen en el espacio de yo y ello. Me relaciono con los objetos y con la gente como si fueran objetos. Pero, dice Martin Buber, las relaciones verdaderamente valiosas son las relaciones entre yo y tú, que es donde yo reconozco al otro como un otro igual a mí o similar a mí o superior a mí, que es el caso de la relación yo-tú con Dios. Y es cuando yo me conecto con esa otra persona y son muy fugaces, porque si me pongo a pensar demasiado en la relación, pues estoy de cierto modo objetivizando la relación. Y lo que dice Martin Buber es la religión, toda religión, no solo la religión judía, lo que debe hacer es cultivar momentos de yo y tú, eidad con Dios, que son más difíciles de lo que uno podría pensarlo. La mayoría, por ejemplo, si ustedes ven nuestra vida de oración, especialmente la oración judía, que es una oración de un sidur, puede ser tremendamente mecánica, o a veces tremendamente objetivizante. Dios es el tipo que vive en el cielo que me da cosas. Dios, dame parnasá, dame salud, dame y es como ir a la máquina que me vende boletos de cine. Entonces yo meto las oraciones correctas, ¿cierto? Hago las genuflexiones correctas, me puse los tefilín, me los amarré especialmente de un modo cabalista, entonces esto fuerza a Dios a darme lo que yo quiero. Dice Buber, no tiene valor. Lo que verdaderamente tiene valor es el encuentro. Esos momentos, instantes fugaces, donde yo me siento en la presencia de Dios. O en los que yo me conecto de una manera profundamente existencial con el otro. Como cuando estoy enamorado.
o cuando odio a alguien mucho. Eso también puede ser un momento de yo y tu deidad, ¿cierto? De enfrentamiento. ¿Ok? Buber. Si les interesan las ideas, Buber ha sido traducido al español. Se lo recomiendo. Otro nombre que deberían conocer. El rabino Yosef Soloveitchik. Todos estos son del siglo XX, que creo que son filósofos que pueden hablar mucho más directamente a nuestra condición. Yosef Soloveitchik es descendiente de una de las grandes familias rabínicas de Europa. Su abuelo, uno de los grandes líderes del judaísmo lituano. Una mente brillante, rabínica, o sea, por su propia cuenta, pero que como muchas personas y muchos jóvenes en los 20, antes de que llegaran los nazis, va a Berlín y estudia filosofía en Berlín, en la Universidad de Berlín. Luego emigra a los Estados Unidos, donde va a ser Rosh Yeshiva de Yeshiva University, una institución ortodoxa, o sea, la institución más sobresaliente de la ortodoxia norteamericana. Va a fundar colegios, va a educar cientos, si no miles, de rabinos ortodoxos norteamericanos, entre ellos varios de mis profesores, de mis maestros. Estuvimos hablando de la Aruch HaShulchan, Ivette. Tienes que ver la grabación. Y a pesar de su filosofía, es una filosofía tremendamente existencial, pero desde la ortodoxia. Entonces, o sea, viene del mismo. O sea, Martin Buber está tratando de crear un existencialismo reformista, donde lo que importa no es tanto la ley, sino la conexión con Dios, tener una relación con Dios. Soloveitchik está haciendo un existencialismo de la Torah. Su obra filosófica es casi imposible distinguir su filosofía de su Torah. Muchos de sus mejores textos filosóficos, por ejemplo, son sermones que dio en Rosh Hashanah. Pero hay dos libros centrales que fueron escritos en inglés. Uno se llama The Lonely Man of Faith y el otro se llama Halachic Man. Ambos han sido traducidos al castellano por el rabino Eliyahu Birenbaum de Shavei Israel. Antes de que fuera el rabino Birenbaum de Shavei Israel, tradujo, se consiguen, los tengo, ya les digo qué edición. El libro se llama Filosofía de la Existencia Judía, editorial Eliner, Jerusalén, 1991. Y traduce 4 textos fundamentales de Soloveitchik. Se llama El hombre, el Halajá, Halachic Man, Kol Dodi Dofek, que es su aproximación al sionismo, se llama La voz de mi amado clama, The Lonely Man of Faith, que es traducido como La soledad del hombre de fe, y La sinagoga, concepto e institución. Se debe poder conseguir, es un texto que no tiene muchos años, búsquenlo, Filosofía de la existencia judía. Y lo que habla es que, en resumidas cuentas, la forma en que el ser humano, o el ser humano, no, estaba más bien hablando del ser humano judío, el individuo judío, lidia con los profundos enigmas del ser,
es a través del sistema halágico. Entonces él dice, hay dos Adanes. Esto es el prefacio al hombre, a la soledad del hombre de fe, que es el Adán 1, que es el Adán que conquista, que construye, ¿cierto? Y el Adán 2, que es el Adán contemplativo, el Adán que quiere entender a Dios, que quiere entender el universo. Dice, eventualmente este segundo Adán no lo va a lograr. Dios es demasiado trascendente. Pero ¿qué le da la halajá al hombre solitario de fe? Le da categorías para ordenar el mundo, categorías para entender su lugar en el mundo. Y, al menos desde la ortodoxia, es una narrativa tremendamente atractiva. El rabino Soloveitchik es uno de los más grandes filósofos y sigue siendo estudiado en detalle, no solo por los ortodoxos, también por los conservadores, por los reformistas, pero pues su discurso está tratando de le valor a las mitzvot, a la forma tradicional de vida judía, dentro de la crisis existencial del individuo judío. ¿Okay? Los otros dos nombres, y con esto termino, Javerim, una historia similar, pero desde el otro lado de la división, el rabino Abraham y Joshua Heschel, descendiente de una dinastía hasídica, la dinastía de Abta. Estudia para rabino dentro del hasidismo, luego va a Berlín, estudia filosofía en Berlín, al tiempo que Soloveitchik. Se conocieron, o sea, no sabemos qué tal se la llevaron, o sea, Soloveitchik era descendiente prácticamente del Gaón de Vilna, Abraham y Joshua Heschel, un rabino hasídico. Luego obtiene ordenación liberal en el Seminario Liberal de Berlín y escapa escapa de Alemania antes de la Shoah y dicta primero en el Hebrew Union College, el seminario reformista de Cincinnati, pero luego pasa 40 años en el seminario teológico judío. Abraham y Joshua Heschel es el maestro de mis maestros. Y es posiblemente el pensador conservador, o sea, no se sabe si él se veía a sí mismo como conservador o no. El hecho es que estuvo en un seminario conservador por 40 años y escribió una teología profundamente interesante, donde se mezcla un poco Buber y Soloveitchik. Es decir, tienen las mismas preocupaciones, y es cuál debe ser la labor del individuo judío. Por un lado, Abraham y Joshua Heschel dice, sí, debe ser el encuentro. El encuentro. O sea, si el judaísmo se vuelve simplemente seguir las reglas, yo voy a perder mi norte. Y esto se va a volver irrelevante y aburrido y seco. Pero si por el otro lado yo solamente busco el momento, pues esto ya no va a ser judío. Y voy a perder la sabiduría de 3000 años de historia. Entonces, de una manera profundamente masortí, de cierto modo, sin quererlo, o sea, él estaba en conversación con estos grandes filósofos, pero desarrollando un pensamiento muy personal. Abraham y Joshua Heschel trata de hacer las dos cosas. Buena parte de su obra ha sido traducida al castellano
Esto en gran parte por el seminario rabínico latinoamericano fundado por Marshall Mayer. Marshall Mayer era discípulo muy cercano de Abraham Yehoshua Heschel, un hescheliano a carta cabal, y uno de los primeros proyectos fue la traducción de buena parte de las obras de su Rebbe al castellano. No son ediciones que se consigan fácil, pero si tienen amigos en Argentina, en la librería del seminario las consiguen a muy buen precio, y son textos que valen su peso en oro. Cualquiera de ellos es excelente. Un poco difíciles de leer. Abraham Yehoshua Heschel escribe un poco como sus ancestros hasídicos, es un poco disperso, bastante poético. Abraham Yehoshua Heschel era un gran poeta. Textos, el Shabbat, es un librito chiquito, se llama El Shabbat. Si quieren comenzar, traten, incluso deben poderlo conseguir en PDF, El Shabbat de Abraham Yehoshua Heschel. Es un textico, unas 30, 40 páginas, unas cosas más lindas, más profundas que se ha escrito sobre el Shabbat. Ya cosas un poquito más pesadas, el hombre en busca de Dios, y luego Dios en busca del hombre. God in search of man. Dios en busca del hombre. Y esta es el hidush de Abraham Yehoshua Heschel, que también afecta su vida personal. Dice, mire, Dios nos está buscando. Dios nos está buscando. La cuestión existencial no puede ser solo nosotros buscar a Dios. Dios también nos está buscando. Y está de cierto modo pidiéndonos, rogándonos que vivamos de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestras bendiciones. Y esto es lo que transforma a Abraham Yehoshua Heschel no solo en un gran filósofo, sino en una especie de profeta moderno, muy metido en temas políticos. Marchó con Martin Luther King, se opuso a la guerra del Vietnam, dijo, si la voz religiosa no va a hablar por los desposeídos, por los que sufren, la religión es irrelevante. Entonces, a esta meditación sobre el papel del individuo judío en el mundo, Abraham Yehoshua Heschel añade un componente de compromiso social. Que Marshall Mayer, por ejemplo, ejemplificó en su acción en Argentina. Es un tipo que estaba yendo a visitar a las personas encarceladas por el régimen, ayudándolos, judíos y no judíos, tratando de sacarlos, tratando de ayudar, tratando de ser una voz, una presencia divina. ¿Ok? Y por último, el contrapeso en JTS a nivel teológico. Enseñó muchísimos años en el seminario a la vez que Heschel. El gran hereje Mordechai Kaplan. Mordechai Kaplan es posiblemente uno de los judíos más importantes del siglo XX. Es un judío que él empezó siendo un rabino ortodoxo, transformó la ortodoxia, luego fue conservador, transformó el movimiento conservador, luego fundó el movimiento reconstruccionista. Es una persona que hoy en día el judaísmo norteamericano y por extensión buena parte del judaísmo mundial sería irreconocible sin Mordechai Kaplan. Mordechai Kaplan creía que había que reconstruir el judaísmo, que el judaísmo era una civilización donde todo tenía de cierto modo, tenía valores similares. Entonces, el folclore, la música, la gastronomía, la filosofía, la teología. Y para Kaplan, como muchos judíos a comienzos del siglo XX, la noción tradicional de Dios ya no operaba. La noción de un ser omnipotente, omnisciente, invisible, trascendente, que controla todo, él
no solo él, sino muchísimos judíos ya no creían en eso y no podían creer en eso. O sea, su razón les decía, eso es, no sirve. Entonces dice Kaplan, hay que reconstruir el judaísmo para esta nueva realidad teológica que la mayoría de los judíos creen y de acuerdo a él, la mayoría de los judíos iban a acabar creyendo para finales del siglo XX. Decía, para finales del siglo XX la mayoría de los judíos van a ser ateos, entonces, ¿cómo reaccionamos, cómo reconstruimos el judaísmo para que el judaísmo no desaparezca? Porque el judaísmo es importante, es la civilización del pueblo judío. Y esto lo hace pues a través de una teología tremendamente complicada que no voy a describir acá, pero también a través de cambios institucionales. Dice, la sinagoga no debe ser solo un lugar de rezo, sino un lugar de reunión. Es un sitio donde la gente debe ir y pintar y hacer deporte y todo esto tiene que dar cabida. O sea, esta noción de centro comunitario, de club judío. O sea, la mayoría de ustedes que viven en ciudades grandes tienen un club hebreo. Seguramente muchos de ustedes no los dejan entrar. Esa idea es una idea de Mordechai Kaplan. De que la institución, de que hay muchas instituciones judías, la sinagoga no es la única institución judía. Y si uno puede poner la sinagoga al lado del club, al lado de la piscina, mucho mejor. Porque es centralizar todos los aspectos de la vida judía en un lugar. ¿Ok? Entonces, el movimiento conservador hoy en día, a nivel teológico, a nivel filosófico, está dividido. Es una familia dividida entre los heschelianos, los kaplanianos y un pequeño reducto de Litvaks, de ultrajalajistas que yo creo que estaría más a gusto con Soloveitchik. Pero pues eso es lo que lo hace, en mi opinión, tan dinámico y tan interesante. ¿Quieren aprender más? Comiencen Wikipedia.